Perfecto, perfecto. Creo que empezamos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Tengan ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión en vivo del webinar Cómo proteger a tu familia del COVID. La protectora, corredores de seguros y la protectora salud, empresas especializadas, tienen el propósito de compartir con todos sus clientes y personas que nos acompañan las principales consideraciones que debemos tener si nuestra familia tiene sospechas de COVID o eventualmente tiene COVID. Y para eso hemos invitado al doctor Aldo Blanco, especialista en el tema, es un médico internista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene muchísima experiencia en esto, es gerente general de Star Vital, proveedor que nos brinda servicios. Y lo hemos invitado porque a lo largo de los servicios que nos viene brindando, nos viene un poquito demostrando cómo con información y como con prevención se puede combatir esta dolencia del COVID y cómo manejarla de una manera más fluida, sin entrar en pánico. Para hacer más productivo el evento, les pedimos por favor que los micrófonos permanezcan apagados. Tenemos una facilidad que nos da el Zoom de preguntas y respuestas. El doctor Blanco, por espacio de 30 minutos, va a exponer un poco las principales consideraciones que debemos tener para atender esta pandemia. Y después de esos 30 o 35 minutos haremos preguntas y respuestas. Entonces les pedimos por favor a todos los asistentes que a través del icono preguntas y respuestas que nos da el Zoom en la parte central de su pantalla, puedan hacer todas las preguntas que consideren convenientes y al término de la exposición el doctor Blanco las va a responder. También es bueno decirles que este evento va a ser grabado, ¿no es cierto? Y al culminar va a ser remitido a sus correos electrónicos para que puedan ser compartida esta presentación con sus familias y eventualmente sus empresas donde aplique. Quisiera compartir con ustedes algunas noticias, ¿no es cierto? Que nos dan en el periódico, en este caso una familia que lamentablemente tiene que sufrir la pérdida de un ser querido y no tiene tiempo, no hay forma de hacer el entierro tradicional, sino hay ahora unos nuevos procedimientos. Otra familia que logró salir del COVID, estuvo internada, toda la familia estuvo internada en la vía panamericana y logró superar el COVID, y eso es algo bastante alentador, ¿no es cierto? Otra familia en Junín, que se enteró que tenía COVID y luego sufrió un accidente, es decir, salió, aparentemente, salieron a una fiesta, tuvieron un accidente, y ahí se enteraron que tenían COVID, ¿no? Esta familia obviamente va a ser sancionada por salir sin los permisos respectivos. Y finalmente, un poco el valor que hoy tiene el sector salud y en general los héroes, que son los profesionales médicos, ¿no? Es decir, ellos lo que se están enfrentando un poco en la primera línea a atender esta pandemia. Y en base a eso hemos invitado a un doctor también, al doctor Aldo Blanco, para que nos ayude a entender de qué se trata esto, de qué se trata este tema del COVID, y cómo podemos manejarlos desde nuestro hogar o desde los recursos que tengamos en casa, sin entrar en desesperación. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, doctor, para que usted nos pueda compartir su pantalla y poder empezar la presentación. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes con todos. Permítanme un segundito. Efectivamente, vamos a ver. A ver. Perfecto. Sí, es correcto. Póngale presentación, doctor. Ahí estamos.
Adelante, entonces. Sí, la idea es compartir con ustedes algunos datos sobre esta pandemia y me parece muy oportuno el momento para hablar de lo que ha provocado también el tema de la pandemia, con digamos, el ansia de mucha información que se ha generado, entendible, por cierto, a nivel mundial. Pero curiosamente, quiero empezar por una situación. La pandemia ha generado lo que está denominándose ahora la infodemia. Estamos hablando de esto que es una pandemia de la desinformación. Y esto vale la pena tocarlo porque puede convertirse este tema en algo que no ayuda mucho en el tema del control, del adecuado manejo, de cómo reaccionar frente a un problema que se nos presenta. Porque ante tanta información, a veces cierta y a veces no tan cierta, pues crea una suerte de confusión en las familias, en las personas que no saben qué hacer en ese momento y a dónde acudir. Entonces partimos desde ya por un tema de decir, hay que dejar que esto sea siempre manejado por tema médico. O sea, esto tiene que siempre verlo un médico quien oriente, no dejarse orientar por el tema del vecino o lo que sale en la televisión, que a veces no es tan correcto. Fíjense cómo es un pequeño dato, ¿no? En los últimos 30 días, más de 361 millones de videos que hablan sobre este tema. 19.200 artículos, 55 millones de tuiteos, es decir, una barbaridad de información que a veces en medicina le llamamos, esto es inhibición por sobreestimulación. Hay tanta información que uno ya no sabe a quién creer. Pero, ¿qué es lo que las personas en realidad buscan actualmente y quieren saber? ¿No? Se busca tener evidencia sobre intervenciones eficaces, si hay respuesta a algunos medicamentos, qué es lo último en epidemiología sobre este tema, si estoy con una fuente confiable de algo o no, si hay algún sitio donde esté mejorando el tratamiento. Es decir, hay una serie de situaciones y de interrogantes propias que se generan por este tema de la incertidumbre, del temor, y es donde vale la pena centrarse y tocar lo que realmente vale la pena y decir, bueno, vamos a primero tener la mejor herramienta. Yo creo que la mejor herramienta para ayudar a una persona o a una familia a saber qué hacer es darle información coherente y clara. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en estos minutitos. El agente causal ya es por todos harto conocido, es el famoso coronavirus, el famoso SARS-CoV-2 en realidad, porque se llama así, porque es una familia de coronavirus, que básicamente la característica es que tiene un ARN, o sea, su núcleo está compuesto por un ARN, lo que lo hace un virus en real muy común y muy leve, curiosamente. No es un virus letal, lo que sí tiene una alta tasa de contagiosidad, lo que hace que el volumen de masa de gente que infecta tenga en porcentaje mayor cantidad de gente que se pueda complicar. Y como todos esos tipos de virus, agarra poblaciones vulnerables que son evidentemente los mayores de 60 años y las personas que tienen comorbilidades, que tienen alguna enfermedad crónica asociada, con características diferentes en cada país, por cierto. Ya en Perú estamos teniendo evidencia curiosa de que no se comporta tal cual como puede haber estado este virus en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Tenemos nuestras propias características, entendiendo que somos una raza diferente en el sentido de que tenemos costumbres y hábitos y dieta diferente que nos puede ser más o menos vulnerable en todo caso. Los detalles del tema de saber qué tanto lo fino del virus, de la composición y todo esto, en realidad es más para manejo médico, pero lo que debemos entender es cómo se genera esto en un tema de la cronología, desde el 31 de diciembre del 2019, donde se reporta en China, como todos saben, pasan alrededor de 3 meses, tal vez un periodo demasiado largo, eso siempre va a quedar en un tema de una discusión, que se tomó demasiado tiempo de repente en que la OMS declarara este tema como una pandemia. Quizás conociendo lo que ahora se conoce, cómo se puede frenar el contagio, con algunas medidas pertinentes en momentos mejor adecuados, de repente se pudo haber contenido esta pandemia. Pero sucedió y ya está el virus entre nosotros. La característica de este virus que vale la pena
tenerlas en cuenta es el modo de transmisión, que lo vamos a repetir en varias oportunidades durante esta conversación. El modo de transmisión es básicamente por las gotas respiratorias y los vómitos, es decir, cuando hay contacto cercano sin protección entre dos personas. Esto es importante porque hay que recalcar, este es un virus que no está en el aire, no permanece flotando, no está en las calles, no está en los árboles, es decir, solamente se transmite de persona a persona, es decir, se necesita fundamentalmente y necesariamente el contacto de una persona que transmita a través de la vía respiratoria, a través de una tos, un estornudo, y nos pueda transmitir el virus en estas gotitas. El periodo de incubación, que esto es un promedio que va entre 1 a 14 días, y el periodo de transmisibilidad también puede extenderse hasta esos 14 días, y se estima de que no habría una inmunidad previa, es decir, efectivamente ese es un virus nuevo para el humano, es decir, es un virus al que el humano nunca ha estado expuesto, por lo tanto, la respuesta que pueda tener el organismo no es tan clara y hasta ahora en el mundo no se sabe exactamente cómo atacar y cómo prevenir. Por eso es que se está luchando mucho, si bien se conoce al detalle hasta el genoma del virus, pero se está tratando de ver en qué momento se puede interferir esa cadena de infección que hace el virus, la cadena de desórdenes que producen la célula para hallar o bien un tratamiento que lo corte, o bien una vacuna que pueda impedir que pueda replicarse y el virus seguir actuando de manera deleteria en el organismo, ¿no? Fíjense cuál es la situación a nivel mundial al 16 de junio, en primer dato. En el mundo ya hay más de casi 8 millones de casos confirmados, casi 450.000 muertos, con una letalidad global de 5.5%. En Perú, al 16 de junio, teníamos 240.000 casos con 7.257 definiciones de una letalidad de 3%. Estamos, si vemos a nivel mundial, más o menos en el tercer o cuarto lugar en la tasa de letalidad. Pero lo que no varía es básicamente el tema del grupo etario, siempre es hacia el sector adulto mayor, donde se tiene la mayor tasa de letalidad. Actualizando un poquito más los datos, esto ya es una información a las 00 horas del 18 de junio, del día de ayer. Tuvieron los casos, y son 240.000, ahora son 244.000 y pico de casos. Las muestras que se han hecho casi llegan a 1,5 millones, casos negativos como 1.200.000, hay 10.000 hospitalizados, y las personas dadas de alta son 131.000, en teoría ya pasaron la enfermedad. Y fíjense con esa tasa de mortalidad, de letalidad que va aproximadamente llegando al 2.9%, ¿no? Hay 7.461 muertos hasta el día de ayer. Si esta se ve una distribución por sexo, en otros países, en otras latitudes, la diferencia es mucho más marcada. Se entendía que era mayormente las personas de sexo masculino las que sufrían la enfermedad, pero vemos que en nuestro país no es tanto la brecha, sí es una tendencia a que sean los hombres que tengan mayor predisposición a hacer la enfermedad, pero no es muy grande la diferencia con las mujeres. ¿Qué se difunde a nivel mundial sobre qué debemos saber? Los síntomas. Esto para poder detectar y dar alerta y consultar a un médico. Cuando hablamos de síntomas comunes, hay que tener en cuenta que nos referimos a síntomas comunes de 4 condiciones que me gustaría repasar fundamentalmente ahora que viene la época de invierno. Hay 4 condiciones que hay que diferenciar. Una cosa es el resfrío, que es una situación que nos puede dar una vez al año. A todos generalmente vamos a tener un resfrío, que es característico de hay mucha congestión nasal, mucha producción de moco líquido, los ojos llorosos, un poquito de dolor de garganta, pero pareciera que el resfrío solo atacara la cabeza. Tengo la cara congestionada, la nariz llena de secreción, pero mi cuerpo como que está bien, puedo seguir haciendo mis cosas y incluso voy a trabajar y estoy con los pañuelitos y todo. Ese es un típico resfrío. El cuerpo en sí no siente una pegada, digamos, un malestar. El otro cuadro es una gripe, o la influenza, que es un sinónimo, gripe o influenza,
que año a año va mutando y vamos conociéndola con diferentes nombres, ¿no? Sale el H1N1, N1, el H2N2, pero es el mismo virus que solamente la superficie va cambiando un poquito la estructura y todos los años estacionalmente puede producir cuadros también similares. Y vean ustedes que hay curiosamente similitudes. Una gripe sí es un estado donde puede haber fiebre, puede dar fiebre alta, 38, 38 y medio. Hay congestión nasal, hay también producción de moco, no tanto como en resfrío, pero sí hay congestión, dolor de garganta, una escasa tosecita, pero lo curioso es que sí, la gripe sí produce malestar. Es de los cuadros que a uno lo tumba a la cama, nos lleva la sensación de querer descansar. Y al tercer, cuarto día, uno se siente un poco recuperado, o de repente hay un dolorcito en el pecho y se puede complicar y hacer una neumonía. La gripe o la influenza puede producir también efectivamente una complicación y llevar a una neumonía. ¿Quiénes son los grupos de alto riesgo? Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años. Pero fíjense la similitud. Resfrío, solamente la cabeza, el cuerpo no sufre mucho. La gripe ya es un tema más fuerte que nos tumba uno en la cama y después de 3, 4 días puede recuperarse. Después tiene un tema sumamente común en Lima, por la humedad, que es el tema de la alergia. Las alergias son esas situaciones en que constantemente estamos con la garganta, los ojos, y habrán escuchado probablemente las personas que dicen, yo paro resfriado todo el invierno, todos los días paro con resfrío, paro agripado. Eso no es una gripe, eso es una alergia. Y eso definitivamente tiene mucho que ver con las condiciones ambientales, con las condiciones en el hogar, de repente amaneció súper congestionado porque durmió con el gato o el perrito, o tiene muchas alfombras y el polvo, etc. Pero que es una condición que hay que saber reconocerla porque en invierno se va a tornar muy frecuente amanecer con esos estornudos, esa congestión, la garganta. Puede doler un poquito la cabeza, pero no hay fiebre. Ese es el tercer caso. Y el cuarto es coronavirus. Coronavirus, lo que estamos viendo actualmente es una situación en la cual empieza a haber fiebre, que se pensó que iba a ser, pero no es tan alta en común denominador en Perú, pero da fiebre 38, 38 y medio, produce más que un tema de secreción nasal, produce una tupidez nasal, pero sin moco. Y de ahí que el 60% pierde la sensación del olfato y alguna la sensación del apetito. Otra característica curiosa que estamos viendo en Perú, fíjense, es que produce dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza curiosísimo, muy intenso. Hay muchos pacientes que refieren solo dolor de cabeza intenso, con dolor de garganta, esa sensación de tupidez, pero sin moco, pero que es inusual. Es decir, una persona que nunca sufre de cefaleas o dolor de cabeza, de pronto tiene esta molestia y un cansancio muy notorio con dolor muscular, e incluso la gente hace diarreas, dolor abdominal. Es decir, esto hablamos en medicina lo que se llama un compromiso sistémico. Es decir, se compromete todo el organismo porque es un virus que el organismo no está acostumbrado a reconocer y entonces reacciona todo el tiempo. Entonces, esto más o menos nos da una idea de que podríamos pensar en que podría tratarse de coronavirus, para no confundirnos, evidentemente, con los otros cuadros que se van a presentar en épocas de invierno. Pero Perú, fíjense, la condición es diferente también. A nivel mundial se habla de que el 80% de casos son asintomáticos, ¿no? La condición clínica que reporta los datos del ministerio es que el 71% son sintomáticos y solamente entre el 29 y 30% de asintomáticos. Cosa que es diferente, pero sí cabe recalcar que dentro de los sintomáticos hay que diferenciar entre los que son sintomáticos leves y los sintomáticos moderados y obviamente los que hacen ya complicación. Pero sí la tasa de pacientes que pasan sin enterarse de que están enfermos en nuestro país no pasa del 30%. Entonces es importante por eso tener claro cuando hacemos algún síntoma para poder reportar. Esta es más o menos la cuantificación que es el tos en Perú. Esto es Perú, básicamente. Tos a la cabeza, ya puede expresar solo tos,
Hay fiebre, malestar general, dolor de garganta y cefalea. La dificultad respiratoria, y es un signo también muy clásico del tema de coronavirus, porque la dificultad respiratoria rara vez se va a presentar, o casi nunca, en un resfrío ni en una gripe. Se va a presentar dificultad respiratoria en alergias, solo si el paciente de repente es asmático o tiene una bronquitis crónica, enfisema, etc. Lo curioso es que si un paciente no tiene antecedente de nada de esto y empieza a hacer tos, fiebre, esta tupidez nasal sin mucho moco, y de pronto hace un poco de dificultad respiratoria, hay que pensar que podría tratarse de coronavirus. ¿De acuerdo? Fíjense que este es un dato reciente. El Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos ya oficializa más o menos la evidencia sobre la transmisión, ¿no? Habla de que hay muy bajo riesgo de transmisión desde la superficie. Esto entendiendo porque se hablaba mucho de cuánto tiempo puede sobrevivir virus en diferentes superficies. Hay bajo riesgo en actividades al aire libre, algo que nos apunta a decir que el tema del aislamiento social y del distanciamiento social es muy válido y estamos hablando en términos de prevenir. Y hay riesgo muy alto en reuniones en espacios cerrados, como en el caso del transporte público, los cines, teatros, estadios, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el dato interesante, que esto es para tenerlo siempre en consideración, la carga viral aproximada requerida para hacer una enfermedad más o menos es de un aproximado de 1000 partículas virales. Durante la respiración, solamente por el hecho de respirar, nosotros eliminamos con la respiración aproximadamente 20 partículas virales por minuto. Cuando hablamos, estamos en una conversación, sube esto a 200. Y fíjense la gran diferencia. Cuando tosemos, esto se eleva astronómicamente a 200 millones de partículas virales. Esto es suficiente para permanecer en el aire durante un periodo de tiempo, pero no es que permanentemente esté ahí. Si estamos hablando de un espacio cerrado, donde alguien empieza a toser, imagínense cómo es el tema de la expansión que pueda tener y la tasa de contagiosidad. El estornudar también produce aproximadamente la misma cantidad de carga viral. Entonces, esto es importante saber y para recargar y tomar conciencia lo importante que es andar con la mascarilla, con de protección, porque uno puede de repente ser asintomático y súbitamente se le escapa un estornudo o puede toser y puede contagiar al resto. Entonces, la idea del distanciamiento social, el uso de mascarillas, vale la pena tenerlo en cuenta justamente por estos casos. Fíjense todos los riesgos. Está cerca de alguien a 2 metros de distancia, bajo riesgo, si es menos de 45 minutos. Hablar con alguien cara a cara, fíjese, con máscara, es un bajo riesgo si es menos de 4 minutos. Es decir, deberíamos siempre tener en cuenta que a pesar de estar con mascarillas, siempre tratar de mantener cierta distancia. No podemos estar muy pegados con alguien con quien queremos hablar. Alguien caminando o corriendo es bajo riesgo. En espacios bien ventilados también hay bajo riesgo. El tema de ir a hacer compras es un riesgo medio, pero hay que tener las medidas de seguridad, de higiene necesarios. Los espacios interiores definitivamente son del mismo riesgo. Los baños públicos, por el tema de la transferencia de superficie, porque la gente ahí, los fluidos corporales y eso pueden salir con la gente cuando va a los baños, hay que tener cuidado. Restaurantes y otros sitios donde hay mucha aglomeración de gente, definitivamente tiene mucho riesgo. Las fiestas y todo lo demás, todo lo que congregue mucha masa de gente, definitivamente va a favorecer que se transmita más rápido el virus. El transporte público y todo esto que esperemos no se abra tan rápidamente, hay que tener cuidado porque ahí es donde se contagia. ¿Por qué? De ahí viene el tema, ¿por qué en invierno uno se resfría más? Justamente porque el hecho del frío hace que uno esté con las ventanas cerradas, empiezan las reuniones y empiezan a estar siempre en grupos más cerrados, sin ventilación, más cercanos, y eso hace que uno generalmente en invierno dice, uy, me agarró una gripe, ¿no? Y es más fácil contagiarse. Pues lo mismo aplica para coronavirus. Hay que tener en cuenta que cuanto más cercanos estemos, más riesgos de contaminarnos, ¿no? Entonces, esto es una gráfica sencilla para ver cómo podemos contagiar. Fíjense, la persona infectada estornuda o tose, lanza las moléculas de este virus que pueden quedar pegadas en un objeto. Nosotros al tocar el objeto ya la agarramos y tenemos contacto con otra persona, la otra persona se convierte en un nuevo portador
que finalmente si alguno de los que tuvo contacto con el virus se toca la nariz, la boca, los ojos, definitivamente por ahí ingresó el virus. Esto es el típico caso de lo que llamamos transmisión comunitaria. No sabemos quién está contagiado y por lo tanto deberíamos considerarnos todos como posibles contagiados hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, deberíamos tomar siempre las medidas del distanciamiento, del no darnos la mano, que es lo que se estableció desde un comienzo, de no tocarnos la cara. Esa es una costumbre que tenemos que tener, yo creo que por siempre, de tener de no tocarnos la boca, la nariz, porque nos ponemos contaminados, ¿no? Entonces, para nosotros hacer una adecuada vigilancia epidemiológica para ver cómo hacemos, tenemos que tener claro algunos conceptos. El contacto incluye algunos casos. Es aquel que ha permanecido en el mismo ambiente cercano de un paciente COVID-19, incluyendo sitios donde puede ser su trabajo, un aula, incluso en la casa. O haber viajado con un paciente a menos de 1 metro en cualquier medio de transporte dentro de los 14 días después de aparición de los síntomas. Y el personal de salud, evidentemente sin equipo de protección personal para tener pacientes COVID. Todos estos casos y algunos otros más son los que se han definido como contactos y los que deberían ser monitorizados y siempre seguidos cuando se detecta un caso positivo. Otras definiciones muy válidas para el tema de vigilancia es los casos sospechosos. Los sospechosos son toda persona con infección respiratoria aguda, que tenga fiebre, acompañada de cualquier otro de los síntomas respiratorios. Entonces, lo que mencionamos, ese tos, dolor de garganta, la dificultad para respirar, esa tupicidez nasal sin mucho moco, con mucho malestar. Y sin otra causa que explique por qué está sintiendo esto y que ya estaba en contacto, o se sospecha que venga de haber estado cercano a un área, un foco donde haya sido detectado positivo el virus. El otro caso es una persona con una enfermedad aguda que ha tenido ya certeramente contacto con alguien que ha sido confirmado con un caso de probable infección por el virus durante los 14 días previos al inicio de los síntomas. Entonces, siempre hay que pensar en que cuando tenemos un paciente que ya está detectado positivo, hacia atrás por lo menos tiene 2 semanas que ha estado transportando el virus. Y un caso sospechoso también es una persona con infección respiratoria grave, bueno, esto ya incluso en un ámbito de la clínica, del hospital, que tiene una fiebre alta con dificultad respiratoria, hay que pensar que puede tratarse de caso de COVID-19. Cuando pasamos a los casos, digamos, otro tipo de definición, como el caso probable, es el paciente sospechoso que le hacemos un caso de un examen de laboratorio y sale indeterminado. Estamos viendo que de pronto salen dentro de los análisis que se hacen las pruebas rápidas y moleculares, que no son 100% fidedignas, pero sí nos dan una orientación. Hay casos que se quedan en una incertidumbre porque no marca ni que sale inmunoglobulina M, ni inmunoglobulina G, entonces queda en la duda. El caso confirmado es que efectivamente, independientemente si hace síntomas o no, le hacemos una prueba de laboratorio, generalmente una prueba molecular, y sale positivo y ese es un caso confirmado. Y el caso descartado es un paciente que tiene un resultado negativo en el laboratorio cuando hablamos básicamente de pruebas moleculares, ¿no? Porque las pruebas rápidas, todos sabemos que no son 100% efectivas para determinar el sistema. Tienen una tasa de sensibilidad alta, pero de especificidad muy poca, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, aprovecho esto para hablar rapidito sobre el tema que también siempre hay dudas. Me hago una prueba rápida y empezamos a escuchar mucho en la calle, tengo IgG, tengo IgM, y entonces es también una confusión. El tema es sencillo. Cuando entra el virus, el organismo empieza a producir una serie de defensas. Y salen primero unas moléculas grandazas, como unos tanques grandes, y esas son las inmunoglobulinas M. La primera línea de defensa que sale a combatir a este virus. Y en el proceso, esto debe ser en el día 7, 8, uno le toma una prueba y sale inmunoglobulina M. Significa estoy en la fase aguda de la enfermedad. Mi organismo está reaccionando con el armamento grande, con los tanques que salieron. Al día 9, 10, 11, sale la segunda línea de defensa, digamos, salen los tanques más chiquitos, pero más especializados, esa es la inmunoglobulina G.
A una persona le toma una prueba y sale inmunoglobulina M más inmunoglobulina G, ambos positivos. ¿Qué entendemos? Que está en la fase aguda tardía. Es decir, el cuerpo empezó a reaccionar, ya mandó a la primera línea de defensa inmunoglobulina M, pero ya está empezando a formar anticuerpos y tiene la inmunoglobulina G. Pasan más días, 13, 14 día, le toman una muestra a una persona que incluso puede ser asintomática y le sale positivo solamente inmunoglobulina G. ¿Qué nos dice eso? Que la persona ya pasó todo el periodo, puede o no haber hecho síntomas. De pronto uno le pregunta, señor, pero no sintió nada las 2 semanas anteriores, y a veces comentan, sí, un poquito de malestar, no podía dormir, un poquito de tosecita y nada más. Pero su organismo ya reaccionó y ya formó una inmunoglobulina G. ¿Qué significa? Pasó el periodo, pasó la enfermedad y tiene 2 condiciones importantísimas. La inmunoglobulina G significa que deja de ser contagiante. Una persona que tiene ya prueba positiva inmunoglobulina G ya no contagia el virus. ¿De acuerdo? Pero la gran incertidumbre es que esa inmunidad que se crea con inmunoglobulina G no sabemos exactamente, porque no conocemos el virus, por cuánto tiempo nos protege. No sabemos si dura 6 meses, toda la vida. Eso todavía está en estudio actualmente. Pero evidentemente sí, lo que sí se comprueba es que ya esa persona no contagia. Muy bien. Para definición de las definiciones clínicas de los casos, básicamente, a que nos claro, son casos leves, moderados y casos severos. Un caso leve es toda persona que tiene por lo menos 2 de los siguientes síntomas. No es una condición, digamos, el orden que está, que tenga que ser así, sino básicamente puede tener 2. Puede ser solo malestar general y tos. Eso puede ser un tema de un caso leve. Puede ser fiebre y un poco de, más que congestión, una tupidez nasal y ya está. O puede ser dolor de garganta con congestión. Para hablar en términos de que es tan bizarro el tema, es tan inespecífica la forma en que se están presentando, en la experiencia que tenemos, que vemos a los pacientes, manifiestan una serie de síntomas particulares en una misma familia. Hace poco pasaba con una enfermera, a la enfermera le dio básicamente solamente la enfermedad demostrada con análisis positivos, solamente con un dolor de cabeza fuertísimo que terminó en la clínica y tuvieron que ponerle tramadol porque no pasaba con otro tema. Solamente fue cefalea y malestar que la tumbó 7 días a la cama. Al esposo le dio fiebre de 40 grados durante 7 días y solamente fiebre, obviamente con el malestar propio de la fiebre. Y al hermano que vivía también en la cama le dio tos durante 2 semanas, sin otros síntomas. Ni fiebre ni dolor de cabeza, solamente tos durante 2 semanas. Fíjense ustedes lo curioso, en cada organismo la respuesta es diferente. Pero ante la presencia de esto, sí, la idea es siempre consultar al médico. Siempre tener el tema de no automedicarse, de no esperar, y hay que reportar para poder tener claro y hacer un monitoreo adecuado y ver qué hacemos y cómo podemos orientar a los pacientes. Cuando es un caso moderado, ya empiezan a tener otro tipo de criterios. Lo básico y lo importante es saber que si un caso moderado, si ya no es posible tratarlo en el domicilio. Eso requiere ya un monitoreo en clínica o en hospital. La diferencia del caso leve es que todavía nosotros sí podemos seguirlo, manejarlo con todos los intentos terapéuticos que hay, pero lo podemos controlar en la casa. Un caso moderado ya es cuando hay una dificultad respiratoria, lo que se llama disnea, es decir, que hay esa dificultad para tomar aire, ya empieza a haber criterios más, digamos, finos en el tema de ver cómo se está saturando adecuadamente la concentración de oxígeno, si está llegando bien o no a nivel pulmonar. Sus recuentos hematológicos empiezan a variar. Hay algunos otros datos bioquímicos que empezamos a ver y que ya se empiezan a alterar, entonces entenderíamos que ahí es un paciente que requiere monitoreo y hay que hospitalizarlo para hacerle seguimiento, para ver cómo evoluciona y actuar en el momento preciso. Y el caso severo, pues definitivamente ya es cuando los parámetros que mencionaba antes un poco se descontrolan mucho más y ya hay una serie de complicaciones, aumenta mucho la frecuencia respiratoria, se desatura, es decir, la oxigenación ya no es la adecuada, y hay toda una secuela de hallazgos bioquímicos que son productos de las alteraciones metabólicas que suceden en diversas partes del cuerpo, básicamente por la reacción inflamatoria que produjo el virus.
o por la falta de oxígeno que tiene el virus, entonces produce una serie de problemas que nosotros detectamos como que si el lactato sérico subió, si digamos un dímero D que se eleva, HDL, una serie de temas que médicamente los catalogamos como pacientes que pueden ser críticos y hay que ver cuál de ellos está en el camino a necesitar el apoyo de ventilación mecánica, porque no todos los casos severos evidentemente van a terminar en ventilación mecánica, pero sí un monitoreo muy estricto. El caso severo que entra a ventilación mecánica básicamente porque su cuerpo ya no responde, porque la presión de oxígeno no es suficiente, entonces hay que darle presión positiva, es decir, la máquina tiene que ayudarlo a respirar adecuadamente, si no el paciente puede fallecer. Esos son los casos que son ya sumamente complicados y la letalidad es altísima, ¿no? Cuando ocurrió todo este tema, ¿qué dijo este señor que por algunos es vapuleado y por otros aplaudido, el director general de la Organización Mundial de la Salud? Dijo sí, algo cierto, ¿no? No es tiempo para mí, es tiempo para la acción, es tiempo para dar paso a la ciencia, no a rumor. Yo creo que eso hay que tomarlo desde una perspectiva muy clara. Hay que actuar básicamente de acuerdo a la evidencia y no a los rumores y a los datos que podemos obtener de acuerdo a lo que llamamos la infodemia. Y esto lo comento porque, recalco, el tema de las familias que tienen sospecha o que empiezan a hacer síntomas, tienen que tener básicamente una orientación médica. Tenemos que acostumbrarnos a consultar siempre con un médico. Tenemos que quitarnos la mala costumbre que había hasta hace muy poco, antes de la pandemia, de curar los problemas de salud yendo a la farmacia y preguntándole al farmacéutico qué tomo porque tengo tal síntoma. Entonces, ahora ya no es correcto hacer eso, es muy peligroso, es un médico quien debe ser el que establezca bien si estamos frente a un caso de un sospechoso de coronavirus o es un caso de alergia o es alguna otra enfermedad. Y entonces eso es, yo creo, lo más importante que tenemos que considerar en estos tiempos. Porque claro, van a salir muchísimas interrogantes. Cuando de pronto sale la pandemia y si tengo síntomas, ¿qué debo hacer? ¿Quién corre más riesgo de enfermarse? Lo que estamos comentando, ¿no? Los adultos mayores de 60 años, los que tienen hipertensión, en Perú estamos viendo los que tienen obesidad, los que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, de 35, están teniendo serias complicaciones. Se pregunta a la gente, ¿hay algún tratamiento para el COVID-19? No hay ninguno específico. Los últimos ensayos, la última noticia que salió alentadora, la dexametasona sirve para disminuir la tasa de mortalidad en pacientes complicados. Sí, es correcto, es un pequeño estudio que habla específicamente que la dexametasona disminuye la cantidad de personas que se mueren en la fase crítica, pero no es que la dexametasona mata al virus. Hay que entender y diferenciar bien ese tema. Hay algún antiviral que se está probando y en algunos casos funciona, en otros no. Pero podríamos decir hoy, ¿existe un tratamiento para el COVID? No. Hay tratamientos que son paliativos o que son experimentales. ¿Hay una vacuna? Tampoco, todavía no hay ninguna. Hay alrededor de 79 estudios que están en avance en fase 2, preclínicas, algunos 6 que están en fase clínica de vacuna. Significa que las preclínicas que están siendo probadas en animales, las otras que están siendo probadas en humanos, para ver si funciona o no, y esperaríamos que en octubre, noviembre, tener los primeros resultados sobre el tema 6, la vacuna para este virus. ¿Este COVID es estacional como la gripe? Esa es una pregunta interesante porque probablemente este virus vino para quedarse. Este virus no ha venido y pasa el tema de la pandemia y se va. Puede ser como los otros virus que permanezca y una vez si nos vacunamos, perfecto, pero no es que va a desaparecer del planeta. Probablemente algunos dicen, si empieza a mutar dentro de un par de años, pues una pequeña mutación puede generar una nueva pandemia. ¿El clima cálido va a detener la enfermedad? Eso lo digo claramente que no tiene nada que ver, es un mito, ¿no? Es decir, que me expongo a una temperatura de 30 grados y con definitivamente es una de las medidas que va a ayudar muchísimo junto con el distanciamiento social al tema de no contagiar.
Esta es otra pregunta que lo escucho muchísimo. ¿Puede el virus propagarse a través de los alimentos refrigerados o congelados? En general no se transmite por los virus. Lo que hay que tener cuidado es cómo se transporta los alimentos. Es decir, los empaques que pasan de mano en mano, que están contaminados, ahí puede ir el virus. Pero no en el alimento y no en el delivery del pollo a la brasa que pueden pedir y el pollo venga con el virus adentro. Eso no es posible porque el virus efectivamente sí a 30 grados muere. Pero sí tener mucho cuidado en los empaques, envolturas, en los temas, cómo se transporta y cómo se manipulan los alimentos. Y el tema de tener comida y suministro extra, esto hay que tomarlo con pinzas porque también tenemos la pésima costumbre de que sale algo y parece que fuera el fin del mundo y corre la gente a comprarse y llenarse de muchas cosas y desabastece al resto. Aquí el principio es solidaridad. Si yo no cuido a mi vecino, no estoy haciendo nada por cuidarme porque no se trata de estar sano yo, se trata de que la comunidad en general esté sana para que no se difunda este virus. Entonces, ¿cómo puedo protegerme a mí y proteger a mi familia? Las medidas preventivas son simples. Se han repetido muchísimas veces que van de la mano con la figurita que tenemos de video. Si tenemos claro cómo se transmite, si pueden tener claro que me transmito agarrándome la nariz, la boca, los ojos con la mano contaminada, que no debo hacer eso, ¿qué hago? Evito el contacto cercano con personas que estén enfermas, evito tocarme la nariz, los ojos, la boca, me lavo las manos frecuentemente. Es un tema, no necesito un tema especial para lavar las manos, se habla de un jabón, no necesita ser un jabón antibacteriano, porque es un virus, no es una bacteria. El tema es hacer la espuma necesaria y lavarse durante 20 segundos la mano, no es suficiente. Y básicamente, si uno tiene una molestia, una sospecha de que está enfermo, pues quedarse en casa. Es lo más prudente y lo más cuerdo que se puede hacer es quedarse en casa si es que no tiene la sospecha de que está enfermo con coronavirus. Entonces, los datos y los tips son: lávate las manos con frecuencia, al toser y estornudar hay que hacerlo con el brazo, no en las manos. Hay que evitar tocarse la cara, hay que limitar las reuniones del aislamiento social básico, ¿de acuerdo? Hay que evitar el contacto directo con personas enfermas, incluso con alguien enfermo en la casa, hay que aislarlo hasta determinar si está o no contaminado. Y hay que limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia, siempre y cuando haya un paciente, haya un enfermo en casa. Ahora, si todo esto también crea una especie de tema emocional, si en la familia todos están sanos y toman todas las precauciones, no hay nadie que esté enfermo, incluso han hecho pruebas, están negativos, no es necesario estar maniáticamente desinfectando la casa y echándole lejía y cosas, porque terminamos con otros procesos alérgicos producto del exceso de los productos químicos que se están usando, cosa que también hay que tener mucho cuidado. El exceso, por el otro lado, también nos puede causar otros problemas y nos puede confundir. Y ahí tenemos que tener claros conceptos como cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento. Cuarentena significa que hay que restringir actividades, ¿no es cierto?, separar a las personas que no están enfermas, que pueden haber estado expuestas. Aquí básicamente el objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en las personas que cuando empiezan a presentar síntomas. El aislamiento es básicamente separar a una persona que ya se enfermó. Ya detectamos a la persona que está enferma, hay que aislarla. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Cuarentena es para evitar que se propague el aislamiento cuando tengo un enfermo, que lo tengo que separar. Y el distanciamiento es básicamente mantener las distancias para no propagar rápidamente la enfermedad. Esto es una forma que todas las personas deberían adoptar, incluso si se encuentran digamos bien y no tengan ninguna enfermedad, ¿no? Es posible contagiarse por contacto con una persona que no tenga ningún síntoma, por supuesto. Si entendemos que la principal forma de contagio es a través de las partículas que eliminamos, muchos de los pacientes van a tener o pocos síntomas o de repente ningún síntoma, y como no lo sabemos, no por eso podemos, digamos, nosotros evitar las medidas de seguridad y pensar que no podemos ser contagiados.
Yo creo que más bien uno de los grandes problemas que ha ocurrido en nuestro país es la desobediencia que ha habido un poquito en el tema de tener claro de que no el aislamiento, el distanciamiento social, el uso de medidas de protección como las mascarillas, no se tomó mucho en cuenta y hay muchas personas que han sido portadoras del virus y han diseminado el virus y eso es lo que ha hecho que se expanda rápidamente, ¿no? ¿Y cómo nos podemos proteger si es que no sabemos que está infectado? La higiene respiratoria y las manos es la parte fundamental. Es decir, si nosotros somos muy cautos y muy metódicos en mantener todos los procedimientos indicados, como el buen lavado de manos, el uso de mascarillas, etcétera, es la mejor manera de protegernos nosotros mismos y al protegernos, evidentemente, estamos protegiendo a la familia, porque muchos padres de familia tienen que salir a trabajar y después van a regresar a sus hogares, entonces tienen que mantener todas esas medidas para no ser transmisores del virus. ¿De acuerdo? Aquí hay algunas, no sé si son llamarlos mitos o creencias, pero esto me parecieron valiosísimas mencionar. ¿Existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el nuevo coronavirus? De la fecha, no. No existe. Estos son datos que saca ambos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, se pone de acuerdo. No hay ningún tratamiento específico para prevenir. ¿De acuerdo? Sin embargo, los que se infectan pueden recibir los cuidados apropiados, etcétera, especializados de un médico para ver cómo evoluciona y ver. Recién se están haciendo ensayos clínicos para ver efectivamente si hay algún medicamento que pueda prevenir. Una forma de prevención, evidentemente, es una vacuna. Pueden las gárgaras o el enjuague bucal, que se habla mucho de las gárgaras, he escuchado, las gárgaras de agua con sal, de té con tión, y etcétera, etcétera, gárgaras de vinagre. Hoy hemos tenido pacientes que han venido por una disfagia, un dolor de garganta, básicamente por haber hecho gárgaras con una serie de sustancias que terminan irritándole la garganta, ¿no? Entonces, no hay ninguna evidencia de que las gárgaras y los enjuagues bucales protejan. También un señor habla de unas gárgaras de sal que hacía y que se protege. No hay evidencia científica, por lo tanto no podemos nosotros dar crédito a eso. Y mal haríamos en seguir esas indicaciones y encima excesivamente porque terminamos malográndonos la garganta, ¿no? Las vacunas que existen, la otra pregunta, ¿las vacunas existentes contra la neumonía protegen contra la COVID-19? No, no tienen nada que ver porque son dos enfermedades totalmente diferentes. La neumonía son enfermedades producidas por bacterias que tienen otra fisiopatología, son otra cosa. El hecho que uno se pueda vacunar ahora en esta etapa estacional contra influenza, contra el neumococo, no me protege contra COVID. Me preguntaba un paciente, doctor, si yo soy asintomático y me quiero poner la vacuna contra la influenza, ¿me puede pasar algo? No, no pasa absolutamente nada porque son dos enfermedades diferentes. La vacuna me protegerá contra el virus de la influenza, pero no me va a proteger contra el virus del COVID, aun cuando lo tenga en el organismo y no me está causando ninguna molestia, no va a interferir ni cambiar el curso de la enfermedad que pueda presentar el coronavirus en ese momento. Enjuagarse la nariz con solución salina, otra de las mitos, tampoco es cierto. No hay nada de esas situaciones que realmente funcionen, son solamente creencias, mitos, cosas que se difunden, que es bueno comentarlas para que queden bastante claras. Salió también por ahí algunos artículos, el consumo de alcohol previene el nuevo coronavirus. Algunos son muy entusiastas, se tomaron este tema muy en serio y empezaron a vaciar todos sus alacén y sus bares, pero no es correcto, el consumo de alcohol no protege del virus. Este es un tema, no se está haciendo ningún estudio específicamente sobre este tema, a ver si el alcohol, porque el alcohol en sí no es un medicamento para ponerlo en un ensayo clínico para ver si eso va a prevenir o va a curar. Esto también cae dentro de lo que digamos en algunos mitos, ¿no? Ahora, ¿qué tan efectivos los controles térmicos para detectar infectados? En realidad, cuando uno hace los controles de temperatura, no es para detectar un tema de COVID, sino en general para ver si alguna persona está haciendo fiebre en algún momento, pues se convierte en ese momento en un paciente que podría ser un sospechoso y hay que monitorizarlo, hay que orientarlo para ver en qué camino va y si efectivamente
encaja dentro de los criterios y podemos hacer un seguimiento y ver si es o no un paciente con COVID-19. ¿Los antibióticos son efectivos para prevenir y tratar el nuevo coronavirus? Pues no, porque los antibióticos, como su nombre lo dice, los antibióticos en realidad el nombre correcto son antibacterianos. O sea, un antibiótico es un antibacteriano, sirve para matar bacterias. Y estamos hablando de un virus, son dos cosas totalmente diferentes. Una bacteria es un organismo vivo, incluso. Un virus digamos, es un organismo no viviente que requiere de una célula para que pueda vivir, no, si no, no vive en una superficie. Entonces, los antibióticos no previenen. Eh, Aquí aprovecho para hablar también de algunos otros medicamentos que se está usando un poquito de manera indiscriminada, como el caso de la ivermectina, que la ivermectina es un antiparasitario que se usa hace 40 años, y la ivermectina efectivamente se usó mucho en el África, donde había un tema de parasitosis, dos tipos de parasitosis, uno que se llamaba oncocerca, que producía ceguera pasiva, y filariasis. De estos dos parásitos no existen en el Perú. Y ahí se demostró y después se sacó con experimentación de que tenía un efecto sobre el virus del dengue y de la fiebre amarilla. De ahí es que se especula que pueda servir. Pero los estudios han demostrado que efectivamente tiene algún nivel de protección o mata al virus, pero a una dosis muy alta que no podría darse en humanos. Entonces, se está por eso investigando y si bien en algunos sitios se está usando, no se puede tomar como un tema ya, digamos, de ciencia demostrado que el uso de ivermectina ayude o que se convierta en un medicamento. Lo que se hace, incluso se ve en los temas del ministerio, como los protocolos, ante la evidencia muy pobre y ante no saber qué hacer con los pacientes, se empiezan a dar protocolos donde se usa, ya no hablamos de hidroxicloroquina porque se descartó definitivamente y ya se vio que no funciona. Entonces se usa acitromicina como antibiótico para prevenir que este virus baje las defensas y me contamine con una bacteria y haga una neumonía. Y le damos ivermectina esperando de que podría en algún momento de repente bajar la carga viral. Pero no son temas fehacientemente demostrados. Pero ante la incertidumbre y no hacer nada, se está apelando a eso, pero hay que manejarlo con mucho cuidado porque podríamos tener efectos colaterales no deseados, ¿no? Otra pregunta que había por ahí es si fumar tiene algún efecto sobre el nuevo coronavirus. Sí, tiene un efecto, pero tiene un efecto deleterio, es decir, fumar no protege en absoluto, al contrario, se convierte en una persona sumamente más predispuesta a tener una complicación severa. Entonces, mucho cuidado con los familiares o gente que conozcamos que fuman, porque la creencia de que el calor, que el humo que pasa por la garganta está arrastrando los virus es totalmente falsa. ¿Qué es lo que sí deberíamos promover? Es decir, hay que reforzar nuestro sistema inmunológico, sí. Y eso se refuerza básicamente con el tema de una alimentación adecuada. Es decir, hay que saber empezar a conocer y a saber alimentarnos actualmente con mucho consumo de vegetales, de legumbres, frutas, de alimentación saludable, disminuir el consumo de sal, de azúcar, porque estamos viendo que en los pacientes diabéticos e hipertensos la complicación es más severa. Hay que consumir grasas y aceites con moderación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ante este tema? Sí, es recomendar, hay que reforzar nuestro sistema inmunológico, hay que mantenernos físicamente activos y tranquilos. Quizás comentarlo es fácil, pero en el día a día sí tiene que ser un ejercicio que no nos cansemos de comentar, de sugerir. Porque hay que hacer rutinas en casa, incluso de mantener actividad física, de hacer alguna tarea en el hogar, porque el hecho de no hacer nada, la vida sedentaria también nos puede traer otro tipo de complicación, otro tipo de enfermedades. Entonces, incluso el tema ahora que está muy fuerte, es la parte de que tanto tiempo de este aislamiento y trayendo problemas mentales, emocionales severos, hay que aprender a hacer temas de meditación, de yoga, de ejercicios, de dedicarnos a algo, realmente a ocuparnos para no estar pensando en la enfermedad, ¿no? En adultos mayores sí puede llevar a un tema de soledad, de depresión y de ese tipo de complicaciones. Vemos nosotros que hay mucha gente
que viven solos, son adultos mayores de 70, 80 años, que a veces son parejas de ancianos que viven solos, y entonces ante el encierro prolongado y la falta de comunicación a veces puede llevar a problemas emocionales y ahora fundamental. Esto lo están recomendando los psicólogos, los psiquiatras. Hay que limitar el tiempo diario que dedicamos a estar viendo información, porque el ver información y seguir día a día, hoy día se murieron 5.000 más y se murieron 10.000 más y todo ese tema, es un tema que va generando serios problemas también en las personas. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los roles que nos corresponde a la familia, a las personas, tenemos que hacer dos papeles que el Ministerio hace. El tema es de contención y el otro es de mitigación. Contención es todo lo que hemos estado haciendo para detectar los casos, identificarlos, aislar y tratar de disminuir el tema de cómo, hacia dónde va dirigido el tema del paciente y cómo contener para que la enfermedad no vaya más allá. Y la mitigación es para que la velocidad en que se contagien sea lo más lenta posible, de manera que nos permita actuar rápidamente. Ahora, desde el tema domiciliario, ¿qué nos corresponde? ¿Qué podemos hacer? Es tener claro más o menos un esquema mental y qué hacemos cuando una persona que tiene una fiebre, tiene algún síntoma. Si tiene algún síntoma, hay que básicamente derivarlo o tener un acceso a algún servicio de salud para que nos pueda orientar y determinar si es un caso leve, si es un caso moderado, si es un caso grave, y de acuerdo a eso, pues dirigirlo hacia el establecimiento de salud que le corresponde. Y si no encaja dentro de un caso sospechoso, entonces también hay que tener la posibilidad de poder atenderlo, porque estamos perdiendo la perspectiva. No todas las enfermedades en el mundo son COVID-19, nos estamos olvidando que hay mucha gente que está enferma, tiene enfermedades crónicas y tiene otro tipo de patologías que se pueden estar desatendiendo justamente por estar solamente concentrados en este tema, y hay que tener mucho cuidado con las complicaciones que se puede traer. Y otra de las estrategias, por ejemplo, que estamos haciendo actualmente con los amigos de Protectora es crear programas estratégicos para poder ver qué hacemos y cómo ayudamos de mejor manera a los pacientes, dándoles la posibilidad de un acceso oportuno a un tema médico. Entonces, es válido tener este tipo de programas donde lo que hacemos es, por ejemplo, algunos abordajes médicos estratégicos, de una especie de línea base. Es decir, tener determinado grupo de pacientes, puede ser una determinada empresa, etcétera, algunos clientes a los cuales podamos llegar en forma grupal. ¿Y cuál es la mejor medida estratégica? Es hacer lo que llamamos la línea base, es decir, tratar de conectar y llamar y tener un abordaje médico a todos los integrantes de ese grupo, de manera que cuando tenemos la forma en que el médico pueda llegar, no necesariamente tiene que ser de manera presencial, puede ser incluso de manera virtual, lo que nos da la posibilidad de llegar incluso a nivel nacional. Es decir, yo puedo agarrar un grupo de pacientes, de gente, y a todos les hago un levantamiento de información para ver si están frente a un riesgo, o de repente ya tienen un síntoma, o de repente tienen algún riesgo y no se han dado cuenta de que puedan haber estado cercanos a un síntoma. Entonces, esto nos permite a través de un médico y de obtener información, hacer clasificaciones, si tenemos pacientes sanos, si tenemos pacientes leves. Si son leves, perfecto, encajan para poder hacerles un seguimiento, es decir, le hacemos control durante los 14 días para ver si mejoran o no mejoran, y si están empeorando, saber qué hacer con ellos. Y si son pacientes que son moderados y otros síntomas más complejos, entonces orientarlos adecuadamente a decir que tienen que ir y acudir a un centro de salud para ser monitorizados, ¿no? Entonces, esto es más o menos cómo se hace, cómo debería hacerse y cómo lo venimos haciendo un circuito COVID. Es decir, si nosotros y damos información adecuada a los pacientes, es decir, que se hagan una autoevaluación, un autotriaje, o puede ser un triaje digital, o sea, a través de una teleconsulta o presencial, tomamos datos de todos los datos clínicos y de acuerdo a esos datos clínicos hacemos la vigilancia epidemiológica, que va de la mano con un tema de las pruebas rápidas, de evaluación clínica, etcétera. Y cuando detectamos casos sospechosos, justamente también los derivamos. Si son casos leves, los atendemos en domicilio, los monitoreamos en domicilio,
Si son moderados, hay que ver cómo te ayudamos para trasladar, y si son casos severos, con mayor razón para ver hacia dónde los vemos. Pero entendiendo cuál es el comportamiento actual, que son solamente el 80-15-5, llaman algunos, 80% de pacientes van a tener síntomas, o no síntomas, o síntomas leves, como digamos. En nuestro caso, en Perú, presentan síntomas, pero síntomas leves. Fíjense, es una gran masa de gente que pueden ser atendidos en el domicilio, monitorizados y tratados adecuadamente, sin el tema de exponerlos a ir a unas emergencias, a sitios donde de repente sí se pueden contaminar. Esto es lo valioso de tener este tipo de programas de abordaje médico estratégico, que hubiera sido fabuloso si es que esto se hubiera podido hacer de forma global. Imagínense, a nivel nacional, si quédate en tu casa, a todos los vamos a llamar, un médico nos va a llamar. Cosa que no es posible, pero sí en pequeños focos, en pequeños grupos de personas, es muy, muy fácil de hacer. Y obviamente cuando hay un tema de estos programas, pues no solo para detectar casos de COVID, sino los no COVID, hay que ver, también hay que hacer un triaje para detectar si es que estos pacientes tienen otro tipo de enfermedades que requieren también ser monitorizadas para que no se compliquen, porque alguien dijo, y esperemos que no pase, dentro de 2 meses, 3 meses va a haber más muertos por la enfermedad crónica que no se ha controlado que por el COVID. Entonces, este tipo de programas nos ayudan no solo a detectar sospechosos del tema del COVID, sino gente que está con problemas crónicos y a los cuales tenemos también la posibilidad de monitorizarlos de manera mensual o bimensual, de acuerdo a su enfermedad, y manejarlos incluso con medicamentos en su domicilio o derivarlos si es que es el caso, ¿no? Entonces, son estrategias que se van dando, que venimos haciendo y que nos están resultando sumamente alentadoras y positivas, porque la gente está sintiendo la confianza que puede tener, que ante una duda, sospecha de que algo pasa en mi familia, tengo a quién llamar. O sea, la idea es consultar siempre a un profesional médico y no dejarse llevar por algunas otras indicaciones no adecuadas. Eso es todo. Eso es, no sé si queda alguna pregunta, algo. Sí, Aldo, muchas gracias, muchísimas gracias. Efectivamente, hay muchísimas preguntas y en aras del tiempo y de no abusar un poco del tiempo de los asistentes, que quisiera hacer algunas preguntas y te pediría, por favor, abusando ahora de tu confianza, puedas hacer preguntas y respuestas muy, muy concretas. Perfecto, Para, perfecto, para- claro que sí. Dice, ¿cómo diferenciar una gripe común que tiene fiebre, malestar en general con el COVID? Sí, lo comentábamos. La gripe común, si hablamos, es lo que llamamos una influenza. La gripe común, perfecto, va a producir fiebre y malestar. La diferencia con COVID es que produce mucho dolor de cabeza y produce tupidez nasal con poco moco y más dolor de cuerpo. Ya, Esos son 3 síntomas clásicos. listo. ¿Los malestares empiezan sí o sí durante los primeros 5 días? Negativos, pueden empezar al día 10 o al día 14. No hay un periodo establecido para que empiecen los síntomas. Perfecto. Nos pregunta también, ¿qué es fomites? Son partículas de gotitas más pequeñas. Las gotitas más chiquitas, algunas se llaman gotitas de Fluker y otras se llaman fomites. Son pequeñas partículas que uno elimina al hablar o al toser. Perfecto. ¿Las personas alérgicas son más propensas a generar complicaciones por el coronavirus? Sí, si es que lo vemos desde la perspectiva que una persona alérgica tiene más predisposición probablemente a hacer rinitis o hacer asma. En general, muchos de los alérgicos tienen de fondo un grado de asma, y el asma sí puede ser un factor que pueda convertirse en algo complicado, ¿no? ¿El diagnóstico COVID se presenta solo por única vez en el paciente y luego desarrolla una respuesta inmune? ¿O puede enfermarse o contagiarse más de una vez? Ahí la respuesta no, entenderíamos que cuando el paciente desarrolla inmunoglobulina G ya no tendría la posibilidad de contagiarse nuevamente. Pero eso a nivel mundial todavía no está determinado específicamente. No podemos decir hoy que efectivamente si me contamino y tengo IgG no puedo volver a infectar. No se puede dar una respuesta certera hasta el día de hoy. Entenderíamos que sí, que sí nos protege, pero no estamos seguros. Ok. ¿Qué tanto los alimentos empaquetados o verduras pueden permanecer el virus? El virus en los temas de superficies, como hablan, los empaquetados permanecen aproximadamente 72 horas. Ya.
¿Cómo se puede realizar una limpieza adecuada a los productos que se compran para la casa? Hay varias maneras. La que trato de explicar es la que sea la menos tóxica, es decir, no hay que usar el exceso de lejía, porque la lejía es un poco tóxica. Los componentes, básicamente, que tengan agua con jabón, con espuma de jabón de pepita, jabón normal, con eso es suficiente para descontaminar superficies de envoltura. Perfecto. Dice, si un paciente tiene una semana con síntomas, dolor de cabeza, un poco de irritabilidad, un poco de tos, y se hace la prueba rápida y sale negativo, ¿es confiable? No, aquí decimos siempre hay altas tasas de falsos negativos. El paciente tiene que seguir siendo manejado como paciente sospechoso y repetirle la prueba a los 5 días o hacer una prueba molecular. Otra pregunta, ¿cuál es el protocolo más sugerido, incluyendo medicinas, para enfrentar la base inicial del COVID-19? Haciendo salvedad que no hay un tratamiento definitivo, pero el protocolo que se está usando actualmente es usar paracetamol para el tema de la fiebre, acitromicina por 5 días y se usa ivermectina, 50 gotas de ivermectina en una dosis única en los casos leves. Eso es lo que se está usando actualmente. Otra pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias si un paciente estando resfriado se automedica con ivermectina? Bueno, esto es un antiparasitario, lo que le va a provocar, si bien no tiene COVID, puede tener algunos efectos colaterales, no son graves, pero puede provocarle flatulencia, dolor de barriga, diarreas y mareos de repente, pero no son cosas graves tampoco que le pueda pasar. Perfecto. ¿Sí o sí en algún momento nos contagiaremos de COVID? Los grandes epidemiólogos están comentando eso, esa es una respuesta que va a quedar todavía ahí en el tintero, bien difícil contestarla en este momento. Esperemos que no. Otra pregunta interesante dice, soy paciente cardíaco, tres bypass coronarios, 54 años. Soy vulnerable, mis defensas son bajas. ¿Podría adquirir inmediatamente el COVID-19? La vulnerabilidad no va por el tema de que un paciente cardíaco con 3 bypass tenga la defensa baja. Lo que tiene es que los receptores del virus, para entrar a la célula, hay receptores tanto en el pulmón como en el corazón. O sea, el virus en sí puede producir lesión en el músculo cardíaco. Entonces, un paciente que tiene ya de base un problema cardíaco, el virus puede provocarle daño cardíaco y eso es un tema de alta letalidad. Perfecto. Dice, en el país de El Salvador, ahora están tomando acciones desde el primer síntoma de gripe, tomando también ibuprofeno. Atacan la inflamación desde el inicio y no esperan más síntomas. ¿Qué opinión tiene? Sí, hay reportes sobre el uso de ibuprofeno y algunos esteroides a dosis baja. Justamente hay una de las doctoras que está comentando el tema, si no tengo el apellido, pero sí hay alguna investigación que demuestra que tratando de disminuir el proceso inflamatorio que genera el virus podría tener cierta ayuda. Pero eso sí, recalco, tendría que ser siempre monitorizado por un médico porque hay que tratar a cada paciente para ver si le podemos dar ibuprofeno o le podemos dar esteroides, no a la automedicación, por favor. Eso es lo más importante. Perfecto. ¿Cuántos días debe haber estado infectado para que una persona se pueda considerar como caso moderado? El caso moderado no va en el tiempo de infección, el caso moderado va más en la medida de los síntomas y signos que presenta. El caso moderado se convierte cuando ya tiene algunos problemas como dificultad respiratoria y algunos síntomas y signos bioquímicos en las muestras de sangre que nos den parámetros que se está complicando. Así se define el caso moderado, no por el tiempo que tenga el virus. Perfecto. Dice, ¿se puede tener COVID teniendo solo un síntoma? Porque mi tío solo tuvo falta de aire y le acaban de diagnosticar COVID. Totalmente, totalmente. Eso sí, totalmente. Puede ser un solo síntoma, puede ser solo cefalea, solo tos, solo falta de aire o solo fiebre. Estamos viendo muchísimos casos. De acuerdo. El uso de la mascarilla K95, KN95 debe ser. ¿Cuándo se descarta? Se refiere a cuánto debe durar. El uso de la mascarilla KN95, primero, es una mascarilla de uso comunitario, ¿de acuerdo? Digamos, no protege para estar en contacto con un paciente positivo, diagnosticado positivo. Si estamos frente a un paciente positivo, ese uso de una KN95 no dura. Eso debería no durar más de 6 horas puesto.
debería desecharse. Si es para uso comunitario, para salir a comprar, etcétera, una KN95 debe durar máximo 3 días. Perfecto. ¿Es recomendable la vacuna contra la influenza denominada tetravalente? ¿Hola? Sí, no sé si me... Aldo, ¿me escuchaste? ¿Aló? Sí, sí. Sí, una pregunta. Sí, ¿Es sí, sí. recomendable la Sí, vacuna? escucho. No sé si tiene retorno. Sí, te escucho perfectamente. La pregunta Sí, es, sí. ¿es recomendable ¿Recomendable la la vacuna? vacuna? Sí, sí es recomendable la vacuna, es recomendable la vacuna. En estos tiempos, sobre todo de cambio de clima, 100% recomendable. Dice, ¿los pacientes con hipotiroidismo somos pacientes de riesgo? Sí, porque los pacientes hipotiroideos sí tienen cierto grado de inmunodeficiencia, tienen las defensas un poco más bajas. Hay que tener cuidado con estos pacientes. Otra pregunta es, ¿cuál es la relación entre el COVID y el sobrepeso? La relación va en que el sobrepeso, una persona que tiene sobrepeso probablemente tiene una alteración metabólica, lo que llamamos un síndrome metabólico o un estado de prediabetes, es decir, que tiene una serie de trastornos de base por el tema del sobrepeso que hacen que su respuesta inmunológica sea bastante deficiente. Por lo tanto, un virus que entra a un organismo así es más fácil que haga complicaciones. Ok. Si tengo contacto con un infectado y no me toco la nariz ni la boca, ¿puedo contagiar? ¿Ha sido con los equipos de bioseguridad, mascarillas y todo eso y no se desinfecta? Probablemente no. Acordémonos del caso de Italia. Hay todo un hospital que ningún médico se contagió porque tenía las medidas de seguridad y lavado de manos adecuado, ¿no? Mm. Por aislamiento social obligatorio se juntan los mayores de 60 con los niños, generalmente sus nietos. La solución podría ser separarlos. La solución sería en realidad que los dos están aislados y si no han salido, si en una casa vive el abuelito con el nieto y los dos permanecieron en casa, perfecto, pueden permanecer juntos, pero el tema no se debería recomendar la visita del nieto al abuelito en estos tiempos. ¿Las inyecciones de vitamina C contribuyen en protegernos contra el contagio o contra la severidad de sus efectos? Eso también es casi un mito. El tema de la vitamina C no está demostrado. Puede tener algún efecto inmunomodulador, o sea, mejorar el sistema inmune, pero el efecto es muy rápido, es decir, tendría que estar poniéndome de vitamina C todos los días. No es un tema que defina que va a protegerme del virus. Dice, ¿se puede utilizar el dióxido de cloro como preventivo, clorito? No negativo, de ninguna manera. Ya. ¿Las mascotas se le deben de limpiar las patas con agua y lejía? El tema con la contaminación por las mascotas o por las patas o por los zapatos de uno que cuando va es bastante bajo, ¿no? Esa precaución se debe tomar si es que en la casa hay niños o bebés que todavía gatean o juegan en el piso, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de mantener, digamos, las superficies limpias, ¿no? Pero el tema de que se transmite el virus a través de los zapatos, eso es bastante bajo. Perfecto. Dice, hoy escuché a un compañero de trabajo que tuvo un familiar que falleció de COVID porque se presentaba todos los síntomas. Sin embargo, se le sacó 2 pruebas rápidas y le salieron negativas. ¿Por qué? Volvemos al tema porque las pruebas rápidas, lamentablemente, pues la tasa de falsos negativos es bastante alta. Es decir, la tasa de efectividad alcanza, en el mejor de los casos, 30 o 40% son efectivas. El resto, pues lamentablemente no, ¿no? ¿El asintomático en qué tiempo se cura y deja de contagiar? Si es que nunca se va a hacer una prueba, porque la idea sería que un asintomático no tendría por qué hacerse una prueba, entendería porque no tiene síntomas, pero pasados los 21 días debería ya haber formado anticuerpos, inmunoglobulina G y ya dejar de ser contagiante. Bueno, ya simplemente confirmar, ¿las gárgaras de bicarbonato ayudan a proteger el COVID? No, no está demostrado. Perfecto. Otra pregunta es, quisiera saber si salgo a la calle y mi ropa queda infectada del virus. Llego a casa y al cambiarme de casualidad sacudo mi ropa. ¿Queda infectado algo porque sacudo o se queda impregnada en la ropa?
El tema del transporte en la ropa es que hemos tenido una exposición bastante alta, pero lo recomendable si se ha ido a un mercado, por decir, y se ha tenido contacto en la ropa, es cambiarse la ropa y no sacudirla, es sacarse la ropa y ponerla a un espacio de ropa sucia y mandarla a lavar, pero no estar en el tema de sacudir la ropa, ¿no? Perfecto. Ya estamos terminando, doctor. Gracias por su paciencia. ¿Qué No, pasa con no, las personas que aparentemente no son COVID, pero aparentemente están sufriendo de ansiedad? ¿No debería también, dice la protectora, preocuparse por hacerles un seguimiento a ese estado de salud mental que les produce dolencias físicas? Pero, doctor, ahí permítame responder ya como protectora. Nosotros tenemos programas que están justamente atendiendo eso, y el programa que tenemos con Star Vital también incluye servicios de salud mental. De tal manera que quizás por el interno al señor que hizo la pregunta, darle los teléfonos donde contactarse para tener acceso a lo que es salud mental. totalmente Otra de acuerdo. pregunta, si se tiene síntomas de anostia y ageusia, ¿es confirmativo para COVID? Anosmia es la dificultad para oler y ageusia es el pérdida del gusto. A eso se refiere, anosmia y ageusia. Sí, son dos síntomas que se presentan en el 60% de los casos de COVID. Es altamente sospechoso, sugestivo. Perfecto. La limitación de atención hospitalaria puede llevar los casos leves a casos moderados y o graves, complicando la situación de las personas. ¿Habrá alguna forma de atención de los casos leves para evitar que suceda un deterioro mayor con alguna forma de promotores de la salud? Sí, efectivamente, es lo que comentábamos con los programas que venimos desarrollando. La idea de manejo de casos leves debe ser siempre en el domicilio. No necesitan ir a un tema. En el domicilio se hace el monitoreo médico, de enfermería, psicológico, y se les da incluso medicamentos para atenuar el tema de los síntomas y ver cómo evoluciona, ¿no? Sí. Una pregunta, dice, ¿está habilitado el médico virtual en provincias, específicamente en Huancayo? ¿Cómo comunicarse? Sí, correcto. Está habilitado en todo el Perú. El programa que tenemos es a nivel nacional. Perfecto. ¿Puedo tomar ivermectina a una persona que padece de problemas hepáticos u obesidad? Si es que ¿Puede tomar tienes, ivermectina? sí, sí puede tomar, pero hay que ver en qué condiciones, no como un preventivo. Ojo, la ivermectina no es un preventivo, no protege. Habría que ver si es que es un paciente ya diagnosticado y que está haciendo síntomas. Si no, no tendría mucho sentido. Perfecto. Si ha tenido un trabajador con COVID, con síntomas leves o moderados, ¿en cuánto tiempo se debe autorizar su retorno a labores luego de haber tenido un alta? El alta que se da debe ser con una prueba de laboratorio que demuestre inmunoglobulina G, que ya pasó. Y después de eso, tiene 7 días para poder reintegrar. Perfecto. ¿Una persona operada de amigdalitis y con rinitis crónica es paciente de riesgo? No, se comporta de acuerdo al grupo etario, no tiene un factor agregado, ¿no? El no tener amígdala de rinitis no es un factor agregado de riesgo. Ya. Si una persona respira por la boca, ¿el riesgo es más alto? No, no hay ningún estudio que demuestre el tema de que si respirando por la boca o por la nariz el tema de riesgo sea mayor o menor. Perfecto. Hay un participante que dice, siento dolor moderado en la espalda. ¿Esto es un síntoma de COVID? No está descrito, sin embargo, no podemos descartar, en medicina nada es absoluto, habría que ver si nunca tiene y hay que descartar que no sea de otra etiología. Es muy válida la pregunta, habría que conversar con un médico, si es que ese dolor se debe de repente a la mala postura, a la falta de ejercicio, etcétera, por la cuarentena, y nos estamos confundiendo con el tema de COVID, ¿no? Hay que ver el contexto del caso. Personas con problemas renales crónicos, ¿supone mayor riesgo para COVID-19? Totalmente, altísimo mayor riesgo. Perfecto. ¿A cuántos días un paciente con COVID debe realizarse una nueva prueba? Generalmente a las 2 semanas, para ver si ha hecho cero conversión. Perfecto. Y no quiero ir al centro comercial ni mercado para evitar contagiarme. Si pido delivery, ¿hay riesgo de contagiarme? Sí, por supuesto.
por supuesto, porque pueden estar transmitiendo en los empaques y en las bolsas en los que le traen. Por eso la precaución de desinfectar todo lo que ingresa al domicilio, ¿no? El delivery es un mecanismo de transmisión, hay que tener cuidado. Perfecto. ¿Una persona diabética podría tomar las medicinas para COVID? Hay que evaluar el contexto del diabético. Hay diabéticos controlados, no controlados, en qué fase de diabetes están, etcétera. Esto es muy relativo. Además, entendiendo que no hay una medicina exacta específica para COVID, ¿no? Pero entendiendo a lo que se refiere, hay que evaluar primero al paciente, ver cuál es su situación y de acuerdo a eso se le puede dar una u otra medicina que pueda ayudarlo, ¿no? Pero de que es un paciente de riesgo, definitivamente es paciente de riesgo. Últimos 5 minutos, doctor. ¿Una persona que ha superado un cáncer es vulnerable? Sí, toda persona que ha superado un cáncer, el hecho de haber tenido cáncer, lo convierte siempre en un paciente que tiene inmunodepresión, es decir, tiene su sistema inmunológico un poquito más bajito, ¿no? Hay que tener cuidado. Perfecto. ¿El virus vuela en el aire? He escuchado que no, pero quisiera que me quiten la duda. Ahora que se usará transporte público y al llegar a la oficina, ¿debe uno cambiarse de camisa o blusa? La respuesta a que si vuela en el aire es contundente. No vuela en el aire en absoluto. Ahora, con la contaminación en transporte público, si es masivo y uno está en roces y contactos, sí tiene la posibilidad de contaminarse la ropa. Eso sí, no se puede descartar, ¿no? Perfecto. ¿Las pruebas moleculares son 100% efectivas? No, negativo, no son 100%. Tienen una tasa también de falsos negativos. Perfecto. ¿El problema de contagio se puede dar solo en los empaques? Si le quito el empaque, ¿el alimento no está contaminado? No, entenderemos que no, porque la idea es el empaque que le puede estar contaminado y el alimento que se va a consumir, evidentemente, o va a ser cocinado de una manera o va a ser lavado igual, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí, siempre va a haber una precaución antes de ingerir. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la mejor mascarilla para cuidar a un paciente COVID? Mire, para cuidar, si va a estar aislado en un domicilio, las mascarillas de uso simple, de uso comunitario, llamamos, son suficientes. No necesitan las N95 o las mascarillas estas que puedan tener filtros. Una mascarilla simple es suficiente para mantener aislado a un paciente. Ya. Si un niño menor de 2 años salió positivo en prueba rápida, presenta diarreas, ¿cómo se debe actuar? Hay que monitorizarlo. Si es positivo, hay que hacer un seguimiento diario de cómo va evolucionando el paciente. Definitivamente necesita monitoreo permanente. Perfecto. Y la última pregunta que me permite, doctor Blanco, responderla, dice, ¿cómo puedo comunicarme con la protectora en caso que tengo algún síntoma de COVID? Tenemos una central, 24 horas, 743-1111, donde lo podemos orientar rápidamente. Y si usted es uno de nuestros clientes y tiene acceso al programa Yo Te Cuido en Casa, que el doctor Blanco nos ha expuesto, también puede comunicarse con ellos para que un profesional tome contacto, le haga el triaje y le dé el tratamiento que ya muy bien ha expuesto el doctor Aldo Blanco. Doctor Blanco, le agradezco muchísimo su paciencia, su forma tan didáctica de poder abordar. Estoy seguro que las personas que nos han escuchado tienen mucha más información respecto a cómo actuar y nos tienen disponibles a la protectora en nuestra central 24 horas y en el caso de los planes que usted dirige a Estar Vital en su central. Muchísimas gracias, doctor Gracias. Blanco. Gracias, doctor. Un agradecimiento también a todos los participantes y estemos atentos a los siguientes webinars que la protectora va a lanzar, siempre cuidando la salud de las personas. Recuerden que la protectora, su lema es únete, aquí cuidamos a los nuestros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.